Cristo cuando dice no llames a nadie Padre. Y toman solamente Mateo 23:9 para atacar a los católicos sin estar leyendo el versículo 1, donde dicen que son los escribas y los fariseos que le querían quitar ese lugar a Dios, que se habían sentado en la cátedra de Moisés y que querían hacer lo que les venía en gana. Y Jesús le dijo, a ellos no los llamen padre porque no van a ser sus padres, están bien equivocados y están haciendo lo que les parece, están haciendo lo que ellos quieren, no los llamen padre. Jesús dice que tenemos un padre y una madre y son nuestros padres y hay que honrarlos. Mire, San Pablo en Efesios capítulo 6, vamos a buscarlo un momentico, Efesios capítulo 6, San Pablo nos enseña, hijos, háganle caso a sus padres. Y es que San Pablo no sabía que Jesucristo en San Lucas, en San Mateo 23:9 dijo, no llames a nadie padre. ¿Por qué en una carta escribió, honra a tu padre y a tu madre? Si la Biblia dice en Mateo 23:9 que no hay que llamar a nadie padre, ¿por qué Pablo no le hizo caso a Jesús? ¿O será que los protestantes están confundidos y quieren decirle al mundo entero que a los sacerdotes no hay que llamarle padre porque se le ocurre? Pero ellos sí llaman padre al papá. Ellos sí llaman padre a la persona que los engendró y los trajo al mundo. En San Pablo nos dice que debemos respetar y honrar a nuestros padres. Óiganlo, escúchelo. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. No es cualquier cosa. Es un mandamiento que debemos tener un padre, debemos reconocer a una persona como padre y es nuestro papá el que nos engendró y no solamente eso, debemos obedecerlo. Debemos hacerle caso, debemos respetarlo, debemos honrarlo. Y no solo eso, sino que es el primer mandamiento que tiene una promesa. Para que seas feliz, honra a tu padre y a tu madre. Para que tengas felicidad, debes honrar a tu padre y a tu madre. Y aparte de ser feliz, y goces de larga vida en la tierra. El honrar a padre y a madre nos va a permitir de gozar de larga vida en la tierra. Es un mandamiento que tiene una promesa. Cuando Jesús dice, no llames a nadie padre, no significa que usted no le puede decir a su papá, papá, que usted no puede llamar a su papá, papá, porque el mismo Jesucristo lo aclara en 18 de Lucas, honra a tu padre y a tu madre. Y en Efesios 6, San Pablo dice que ese honrar papá y mamá es un mandamiento, no es cualquier cosa y tiene una promesa. Vas a ser feliz si honras a tu papá y a tu mamá y Dios le prolongará los días de la vida. ¿Cómo la ve usted que tiene letra? Eso por una parte. Podemos tener un papá, podemos tener una mamá y debemos honrarlo. El escritor de la carta a los Hebreos, vamos a buscar Hebreos, saludos a Jorge Reyes. Dios le bendiga a Jorge, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Hebreos, en el capítulo 12, versículo 9, vamos a buscarlo un momentico. El escritor de la carta a los Hebreos, 12:9, nos enseña el otro tipo de padre, que son los sacerdotes, que son los que nos enseñan, los que nos orientan. Que me explique un protestante. Si la Biblia prohíbe llamar a los hombres padre, a nadie padre sobre la tierra, y hasta ahí llega, o tiene otra explicación, que me explique un protestante. ¿Por qué Jesús, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 20, dice, honra a tu padre y a tu madre? ¿Por qué San Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 1, dice,
hijos obedezcan a sus padres. Honrar a padre y madre es un mandamiento que tiene una promesa. Lo va a hacer feliz y le va a dar larga vida. ¿Por qué San Pablo y Jesucristo dice que podemos tener un padre carnal? Ahora, cuando se escribe la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 9, nos enseña otro tipo de padre, al que le podemos decir padre, y no estamos pecando, y no estamos haciendo mal. Si Jesús dice en Mateo 23, 9, no llames a nadie padre, usted va a escuchar aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 9, usted va a oír que el que escribió la carta a los hebreos llegó a decir, podemos tener padres espirituales, guías, es decir, personas que nos den buen ejemplo, personas que nos hablen, nos lleven por el buen camino, personas que nos guíen por las cosas buenas, y no hay ningún problema. José Arriaga, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, eres miembro del canal, gracias por estar con nosotros, el Señor le bendiga. Hebreos 12, 9 dice y tumba lo que dicen los protestantes, no llames a nadie padre, al cura no hay que decirle padre, al sacerdote no hay que decirle al padre, al presbítero no hay que decirle padre. ¿Qué es eso de padre, Marcos? No, Señor, ningún hombre sobre la tierra le llamen padre. Miren cómo lo dice y apréndanse en esta cita. Miren, si ustedes aprenden esta cita bíblica de Hebreos capítulo 12, versículo 9, y ustedes aprenden la cita bíblica, bien sea Lucas 18, 18 o Efesios 6, 1, usted se va a dar cuenta que le puede refutar a un protestante. Apréndasela, porque van a llegar a su casa. Y cuando lleguen a su casa no diga, ay, es que el padre una vez explicó el tema y entonces yo no le presté atención. Hebreos 12, 9. Oigan, además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. Un tipo de padre. El padre según la carne. ¿Y quién es el padre según la carne? El que nos corrige. En español, Lucas 18, 20, honra a tu padre y a tu madre. Efesios capítulo 6, versículo 1, el que honra a su padre será feliz y Dios le prolongará la vida. Nuestros padres, según la carne, los que nos engendraron, los que nos trajeron al mundo, nos corrigen. Y cuando nos corregían, los respetábamos. Eran nuestros padres. Primer tipo de padre, el que nos corrige, el según la carne, el que nos engendró. Luego, miren que si hay otro. No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida. Ahí está el otro Padre. ¿Quién es el Padre de los Espíritus a quien debemos someternos para tener vida? Dios. Dios. Tenemos un Padre según la carne que nos corrige. Y tenemos un Padre, el Padre de los Espíritus, que se llama Dios. Sí hay diferentes tipos de Padre. Y cuando Jesús habla, no llames a nadie Padre, Mateo 23, 9, no se refiere al sacerdote, no se refiere al papá carnal, se refiere a aquel que quiere quitarle el lugar a Dios. Se refiere a aquel que quiere aplazar a Dios, como estaban haciendo los escribas y los fariseos, que estaban sacando normas y estaban sacando mandamientos, aparte de los que Dios había dado. Dios, a ellos no le hagan caso. No, Señor. Oigan, no deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida. Oigan, nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente tan corta, mientras Él miraba a lo que nos ayudara a participar de su propia santidad. ¿Cuál es la función de nuestros padres? Corregirnos.
Tenemos al Padre que nos corrige y lo podemos llamar Padre. Y esos padres son según la carne, personas, seres humanos, según la carne. A lo mejor nos engendraron, a lo mejor nos dan un buen consejo. Al que nos corrige, a ese le podemos llamar Padre. Por eso llamamos al sacerdote Padre, porque es el sacerdote el que nos corrige y es según la carne. Pero tenemos un Padre que es Dios, el Padre de los espíritus, y es el que nos corrige en la vida espiritual a través de su palabra. Y entonces el Hebreos 12:9 nos muestra que existe un tipo de Padre según la carne y existe un tipo de Padre según el espíritu. El tipo de carne según la carne es el que nos corrige. Por eso le decimos al sacerdote Padre. Por eso le decimos a nuestro papá Papá, porque es el que nos corrige y nosotros obedecemos. Y el Padre según el Espíritu es Dios, el que hizo el mundo, hizo todo. Y a Dios nadie le puede quitar el lugar. Por eso Jesús llegó a decir: no llames a nadie Padre sobre la tierra, a ningún hombre, porque solamente Padre es el Padre celestial. Miren, San Pablo lo escribe de otra manera en Primera de Corintios. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios, en el capítulo 4, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Para que ustedes y yo veamos que sí podemos tener padres según la carne, y eso no está mal. Y a esas personas que nos corrigen, que llamamos Padre, no le estamos fallando a Dios y no estamos incumpliendo la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nosotros la podemos examinar y averiguar para no dejarnos engañar. Con un capítulo, con un versículo, confunden a los católicos y hoy estamos aprendiendo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Miren que sí hay padres según la carne. Miren que sí hay padres según la carne. Según la carne. Óiganlo. Primera de Corintios 4, 14. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos muy queridos. Pablo tuvo hijos, Pablo tuvo esposa, Pablo se casó, no. Y entonces Pablo dice: les escribo esto para amonestarlos porque ustedes son mis hijos muy queridos. Y no había tenido hijos. Y la Biblia había dicho que no llames a nadie padre sobre la tierra, y el padre es el que tiene hijos. Entonces San Pablo nos enseña que hay un tipo de padre que es el que corrige a sus hijos queridos. Ese es el sacerdote. Ese es el presbítero, ese es el cura. San Pablo era un apóstol de Jesucristo, un seguidor de Jesucristo. Dijo: yo les escribo para jalarle la oreja, para amonestarlos, porque ustedes son mis hijos muy queridos. Y por eso a Pablo le llamaban padre. Pero no estaban pecando, porque Pablo no le estaba quitando el lugar a Dios. Alma Rosa, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. Pues, oído, aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres. Y he sido yo quien les he transmitido la vida en Jesucristo por medio del Evangelio. ¿Por qué al sacerdote se le llama padre? Primero, porque corrige como a hijo querido. Y segundo, porque transmite
la vida en Jesucristo. Óigalo de nuevo, escúchelo. Pues aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres. Y he sido yo quien les he transmitido la vida en Cristo Jesús por el Evangelio. La vida, el Padre es el Padre espiritual, el sacerdote es el que transmite la vida en Cristo Jesús a través del Evangelio. El que me predica la palabra, el que me evangeliza, el que me da a conocer el mensaje de Cristo, a ese lo llamamos Padre espiritual, sacerdote o guía, y no hay ningún problema. Y San Pablo dice, yo soy el Padre y ellos a los que les llega la palabra